buen día. Estamos aquí grabando nuestro tercer capítulo. Muy contento, otra vez acompañados de aquí del maestro Alvarado Alejandri, que yo le digo abuelo porque pues para mí todos los conocimientos que ha recabado, pues dentro de la tradición de lo que nosotros acostumbramos y de lo que tratamos de rescatar, pues debemos de dar el reconocimiento al caminar. Entonces para mí, por eso lo nombro abuelo, pues muchas gracias, ¿no? Y también, pues primero que nada saludarlo. ¿Cómo está? Francisco, ya estamos aquí de nuevo. Y pues también haciendo notar, y en esta ocasión colocamos aquí un cuadro a propósito de los yaquis porque queremos honrar a esa memoria, y no solo memoria, porque son algunas culturas milenarias, ancestrales, que siguen vivas, y a las cuales tenemos todo que aprenderles en el aspecto de preservar su cultura, cómo lo hicieron, y la esencia y el espíritu de nuestra nación, pues se preserva mucho en estas culturas, ¿verdad? Entonces, darles la voz suficiente, y asimismo, pues de esa manera y haciendo nuestro esfuerzo, pues por nuestra región, ¿no, abuelo? Claro. Entonces, adelante, abuelo, ¿qué nos platica? ¿Qué nos comenta? Pues como te comentaba, ahora quisiéramos tratar el tema sobre precisamente los pueblos originales que ahorita está tan en boga y la Fundación de México Tenochtitlán, que precisamente en este año se celebran los 700 aniversarios y que el gobierno, tanto federal, pero principalmente de la capital, está promoviendo y haciendo grandes eventos, ¿verdad? Entonces, pues sería el tema en que ahorita podemos dialogar, ¿verdad? Y a mí me gustaría empezar a tocar el tema puntualizando una cosa muy importante que la hemos puntualizado en los diferentes días que hemos estado aquí platicando, ¿no? La historia es una ciencia, pero para que la historia sea una ciencia debe tener un método científico. Y el método científico en el que se basa la ciencia es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Como decía Paul Kirchhoff, la historia ideológica o burguesa está basada en ideas y en fantasías, en intereses particulares. Y entonces nosotros no podemos abordar el conocimiento de nosotros mismos y de nuestras culturas originales con fantasías, con idealismos, con trampas. Debemos abordarlas de una manera científica, como debe de ser la historia. Y en varias ocasiones yo he utilizado un concepto que se llama el momento histórico. El momento histórico es un concepto del materialismo histórico que, así a grandes rasgos, vamos a decir que se considera que el momento histórico está marcado por los que ostentan los medios de producción, y de ahí se puede definir la historia de determinada manera, ¿no? Entonces, hablar de los pueblos originarios, debemos de hablar en qué momento son esos pueblos originarios. Porque nosotros decimos que los pueblos originarios de Tenochtitlán, o del Valle de México, mejor dicho, ¿quiénes son? ¿Los mexicas? Pues no, ese no es pueblo original del Valle de México, porque pues todos conocen la historia de su peregrinación o migración, ¿verdad? Ellos no son originarios del Valle de México. Ellos no son originarios de la laguna de Texcoco. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Los tlaxcaltecas. Pues los tlaxcaltecas tampoco son pueblos originarios, ¿sí?, de Tlaxcala, ¿sí?, porque ellos no tuvieron su origen ahí, precisamente ellos llegaron en una migración después. Y así podemos hablar de cada uno de los pueblos que se encuentran en la cuenca del Valle de México y no son pueblos originarios, aunque ahora les quieran llamar pueblos originarios. En una ocasión pasada ya hablamos precisamente de
un arqueólogo bastante conocido, actual, que merece todos mis respetos, aunque no quiere decir que él tenga toda la autoridad y toda la sabiduría. Como cualquiera de nosotros y como cualquiera de ustedes tiene sus limitaciones. Pero sí ha sido un grandísimo aporte, que ahora no lo traigo, pero ya lo mostré, ¿sí? Donde está diciendo precisamente que él escribe un libro que se llama El origen de los pueblos de la Cuenca de México, ¿sí? Y para empezar ahí aclara con unas grandes referencias, como ya se lo mostramos, ¿sí? Como les pusimos precisamente las copias de lo que él escribe, ¿no? Él hace un aporte muy metódico, muy didáctico, muy científico, citando las fuentes precisamente de cada uno de los pueblos de donde decían ellos que venían. Y él básicamente decía que venían, ya lo vimos, de 4 lugares, del Culhuacán, de 5 lugares, a Culhuacán, Chicomostoc, Amequemacán, Aztlán y otros que de ahí de la misma cuenca. Porque como no han encontrado, o sea, ellos no lo han encontrado, ¿no? Porque no lo pueden ver, cuál es el lugar de origen en particular de los mexicas, ¿sí? Entonces ya salió uno ocurrente ahí que dice, no, que los mexicas salieron de ahí de Tenochtitlán, que el Aztlán era ahí en Tenochtitlán, pero que nada más le fueron a dar una vuelta de 260 años, porque ellos duraron en su migración o en su peregrinación 260 años, que le fueron a dar una vuelta de 200 años, 260 años, para llegar otra vez ahí a Tenochtitlán. Ese, como parece profundamente del síndrome del chilangocentrismo, cree que ahí es Aztlán, ¿verdad? Entonces, regresando a lo que son los pueblos originarios, Federico Navarrete precisamente da todas las fuentes y toda la bibliografía, no para que lo lean a él nada más y le crean a él, sino para que lean todas esas fuentes y bibliografía, que pues no la leen ni la consultan, y entonces siguen creyendo pues muchas falsedades, ¿sí? Y nosotros tenemos en particular también otra información de otro códice que ya hemos hablado, Francisco, que es el códice, el Tolteca Chichimeca, que ya hemos dicho que no era el códice Tolteca Chichimeca, que así le puso Kirchhoff, ¿sí? Que se llamaban los Anales de Cuauhtinchán, ¿sí? Y el famoso códice del Chicomostoc, que ya lo hemos mostrado en diferentes ocasiones, ¿sí? El códice del Chicomostoc, aquí trae los lugares de los pueblos, no son pueblos, ni siquiera son pueblos, son de las etnias, porque no es lo mismo decir pueblo, aldea, tribu, que decir etnia, ¿sí? Son las etnias que originalmente se encontraban en el Culhuacán Chicomostoc, en el Chicomostoc, y que de aquí salieron, ¿sí? A donde están ahora. Y en particular vamos a nombrar 2. Uno, los tlaxcaltecas. Bueno, son 3. Los tlaxcaltecas, ¿sí? Los tlaxcaltecas están en esta cueva, que si le cuentas así es la segunda. Los cuauhtinchancas, que es la cueva número 3, ellos están en el pueblo o en la ciudad de Cuauhtinchán, ¿sí? Ahí por Puebla, por un lado de Cholula, ¿sí? Y otra también bastante conocida, que son los totonacas. Los totonacas aquí están también. Ellos salieron de aquí, esa es la historia de ellos, de la que salieron. Ahí se cuenta por dónde pasaron, cómo llegaron, ¿sí? El origen de todos los pueblos que le llaman ahora originarios es precisamente el Chicomostoc, el Aztlán, el Amaquemacán, el Culhuacán, ¿sí? Hay otra fuente de referencia que son las crónicas de Mexicayot, ¿sí? Ahorita vamos a hacer el comentario en relación precisamente a un cuadernillo, porque no es un libro, es un cuadernillo
que saca Paul Kirchhoff, que escribe Paul Kirchhoff, que se llama ¿Se puede ubicar el Aztlán? Pregunta él, ¿se puede ubicar el Aztlán? Ya había comentado yo que era un cuadernillo que estaba prácticamente desaparecido y desconocido dónde estaba, ¿no? Y que en alguna ocasión, para empezar, Paul Kirchhoff lo nombra ahí en su libro y lo utilizan otros arqueólogos. El arqueólogo plagiario lo utiliza para, según él, ubicar el Aztlán, pero es la primera vez que lo menciono y precisamente para que no se desmienta, le dio oportunidad de que no tuviera oportunidad de desmentirse antes, ¿no? Así como no reconocía el arqueólogo plagiario que él no era el que había ubicado al Aztlán, sino era Paul Kirchhoff, y lo tuvo que reconocer a fuerza de golpes y de madrazos que le dimos para que entendiera, o sea, madrazos no de trancazos, ¿sí? Que entendiera que él no era el que ubicaba el Aztlán, que le estaba plagiando las cosas a Paul Kirchhoff. Entonces ya él ahora empieza a decir que sí es Paul Kirchhoff, ¿verdad? Pero ahí tenemos toda la literatura que escribió él donde no le reconoce, ¿sí? Y en particular estaba guardando yo para un momento como ¿sí? Estaba guardando precisamente la situación de que él también hace uso de este mismo cuadernillo. Él lo menciona incluso, porque les aseguro que todos los que han leído al plagiario, no han leído la bibliografía, y él lo menciona en la bibliografía, pero él nunca menciona que de aquí saca la información también, ¿sí? Que él hace pasar como suya. Entonces Paul Kirchhoff utiliza estas crónicas, ¿sí? Para hacer este mapa. Mira, y ubicar el Aztlán, ¿sí? Porque en estas crónicas está diciendo por dónde pasaron, pero como no le leen y no le entienden bien, y además como los puntos en particular de aquí de Guanajuato fueron arrasados por la cultura española y por la indolencia de nosotros, entonces los nombres ya casi no se conservan, ¿sí? Pero en el cuadernillo, gracias al cuadernillo y a Paul Kirchhoff, que hace un estudio muy, muy meticuloso, él encuentra cuáles son los puntos que están después precisamente de ¿dónde eran los toltecas? ¿De dónde es? De Tula Jicuco, ¿sí? Los puntos que están después de Tula Jicuco, Paul Kirchhoff los encuentra, ¿sí? Para poder ubicar la montaña del Culhuacán. Yo había comentado que le había faltado uno, Jalostop, ¿sí? Ese no lo encontró Paul Kirchhoff. Después el arqueólogo salió que estaba allá en Confort, ¿sí? Otra de sus mentiras y de su falta de conocimiento y de sino, ¿sí? Ya lo encontramos en febrero. Hace un año lo encontramos precisamente, ya estamos en febrero, ¿sí? Hace un año lo encontramos precisamente cuál era, dónde estaba, ¿sí? Entonces, este mapa nos hace saber exactamente también de dónde salieron los mexicas. Habla en relación a los mexicas, ¿sí? Porque el libro de las crónicas de Mexicayol habla de los mexicas, ¿sí? Nos dice de dónde salieron los mexicas exactamente, ¿sí? Entonces, como también lo dice la tira de la peregrinación, la cuestionable tira de la peregrinación, ¿no? ¿Sí? Que le dedicaremos otro capítulo en particular a la tira de la peregrinación, ¿no? Que la tira de la peregrinación, en sus primeras láminas, habla precisamente de que ellos salen de una isla, ¿sí? Y van a una montaña, ¿sí? Y el Mexicayol también habla de eso, y el mapa de Kirchhoff en relación a eso también habla, ¿sí? Nosotros ya ubicamos también de qué isla salieron, pero todavía no lo vamos a decir. Nos plagian, todavía no lo vamos a decir, hasta después lo vamos a comentar, ¿sí? ¿Y a dónde viajan? A la montaña del Culhuacán, Chicomostró. Ahí se ve el UNOTECFAT, por ejemplo, de los datos importantes de este códice, ¿verdad? Y pues el Cerro Curvo, ¿no? Que es el año en que emigran, que empieza la migración precisamente, ¿no? Y a lo que vamos entonces es que precisamente los pueblos originarios, lo que ahora llaman los pueblos originarios,
El origen de los pueblos originarios es precisamente la montaña del Culhuacán, la región de la montaña del Culhuacán, Chicomostoc, Amequemacán, Aztlán. ¿Sí? Hay otro códice también muy importante, que es el códice de Solot, donde anteriormente se creía que había nada más 10 láminas. Durante mucho tiempo se creyó que había 10 láminas nada más, ¿no? Que en realidad son 14 láminas las del códice de Solot, y habían sido menospreciadas esas láminas, y recientemente reviso yo el códice de Solot, como trabajé para el gobierno municipal de Yuriria, reviso el códice de Solot, y entonces nos encontramos con que no son 10 láminas nada más, que son 14 láminas, y 2 de ellas en particular, sí, son muy importantes, porque una de ellas en particular es el códice, ¿sí?, del Bajío, y dice precisamente dónde estaba Solot, y gracias a ese códice y al cronista, ¿sí?, podemos ubicar a la Mequemacán, precisamente, ¿sí?, que es de donde sale Solot. Solot ya les había dicho que sale con 3.002.003 personas para ir a combatir a los toltecas e ir a conquistar la cuenca de México, ¿sí? Entonces es otra de las migraciones. Entonces, yo creo que estaría bien ahí si nos completa respecto a ese conteo que yo he visto que varias veces lo comenta y varias veces responde, de dónde sale esa información de los 2 millones, porque yo creo que es algo trascendente. Y no solo eso, también estando en la zona alrededor de la montaña, pues te das cuenta que son zonas de alta densidad de población que difícilmente se logran, ¿verdad? Si no es con el paso de los años. Las mismas zonas de los municipios alrededor, ¿verdad? Celaya, ¿verdad? Irapuato, todo lo que pueda devenir de esa zona, que principalmente pues, es donde se acumula una densidad de población importante, tanto que da para una migración que está reconocida, está datada. ¿Qué nos platica de eso, abuelo? bueno, voy a hacer una referencia a un tema actual. Hay por ahí un cuate que se quiere apoderar de Groenlandia. Y en Groenlandia dicen que hay como 50,000 habitantes nada más. ¿Por qué creen que hay 50,000 habitantes en Groenlandia nada más? Pues por las condiciones climáticas que hay en Irlanda, ¿no? Sí. ¿Quién se va a querer ir a vivir allá? Pues unos que otros nada más, ¿verdad? Entonces, el ser humano por razón natural y los animales, si ustedes ven un perro y está haciendo frío, el perro busca dónde está el sol. Si va caminando el perro y está haciendo mucho sol, el perro se va a la sombra. ¿Sí? Los seres humanos, aunque nos cuesta más trabajo, también somos así. Buscamos cuál es el mejor lugar para ser y estar. Y obviamente los mejores lugares para ser y estar son en los trópicos, porque ni tanto calor, ni tanto frío. ¿Sí? Y obviamente los mejores lugares para ser y estar son los lugares donde hay agua, donde hay abundancia de agua. Entonces, nuestros ancestros para ser y estar buscaban los lugares donde había una buena cantidad de agua, porque la necesitamos, ¿sí? Entonces, amén de que hay otra razón para que en esa zona, precisamente de la que hablamos del Culhuacán, Amequemacán, Chicomostoc, Aztlán, hubiera tanta gente. Ya habíamos platicado que el cronista comenta que precisamente un piedrón es arrojado del cielo y cae en la montaña del Culhuacán, Chicomostoc, y de ahí se crea la vida. Los que estudiamos ya hace, más hasta hace poquito todavía, se creía que la vida había surgido en el mar, porque se guardaban las condiciones para hacer una sopa que produjera precisamente los primeros organismos y que luego fueran evolucionando. Recientemente, el año pasado, se encontró y se modificó la idea, porque dicen que es un tema que también vamos a tratar en otra plática, muy concienzudamente, que no, que esa idea y esa teoría ya está rebasada,
que debe de haber sido en un lago, en una laguna de agua dulce, ¿sí? Donde se pudieran desenvolver con mayor facilidad esas cosas, ¿no? Entonces, esa piedra y ese piedrón que es un cometa, que traía, ya les dije, los elementos de la tabla periódica de tercera o cuarta generación de las estrellas, Ajá. que no existían en la Tierra, que los trajera a la Tierra para que se pudiera dar la vida y en particular la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, esa piedra y ese pedrón, nuestros ancestros sabían y decían que había caído en el Chicomostó. La astrofísica de hoy dice que debió de haber existido un cometa o una serie de asteroides que cayeran, que trajeran esas partículas. Entonces, lo que nuestros ancestros sabían hace miles de años, lo acabamos de saber hace apenas unos cuantos años, ¿sí? Lo que nuestros ancestros sabían que debía de haber caído en una laguna, lo acabamos de saber apenas el año pasado, ¿sí? Y entonces, al originarse ahí la vida, se empieza a desarrollar las diferentes culturas y las diferentes etnias y las diferentes culturas, y entonces es un lugar muy saturado de gente, Ujú. ¿sí? Y desde ahí empezaron a migrar. ¿Por qué empezaron a migrar desde ahí? Porque las condiciones naturales, ambientales, vuelven a cambiar. Van cambiando. La laguna de Yuriria se empieza a desecar y entonces los diferentes pueblos empiezan a ir. Y como todo, cada quien escoge para dónde irse. Unos para el norte, otros para el sur, al este y al oeste, porque cada quien tiene sus ideas, ¿verdad? Y obviamente a los que mejor les va, son a los que se van a la región de la laguna de Texcoco, que no se llamaba la laguna de Texcoco, ¿sí? Que se van para allá porque guarda condiciones semejantes a las que guardaba la laguna de Yuriria. La actual laguna de Yuriria es una pena y un desastre. El año pasado estaba al 6% del agua, como quien dice, no tenía agua, ¿sí? Ujú. Porque el gobierno federal se la sacaba, ¿sí? Y no le inyectaba agua de la presa de Solís, ¿sí? Y porque los de Yuriria no pueden defender su laguna, ni los de Guanajuato podemos defender nuestra laguna, que además está protegida por tratados internacionales, ¿sí? Y este año va a estar peor porque no se alcanzó a llenar y va a estar peor, ¿no? Entonces, obviamente por el año 1000 más o menos, ¿sí? Ujú. Y unos años anteriores se empieza a desecar la laguna y de los primeros que se van son los otomís, ¿sí? Los otomís se van en el año 300, ¿sí? Y se van a establecer al lago de Jaltocan, que es parte de los 7 lagos, perdón, de los 5 lagos que forman el lago de Texcoco. Y en el lago de Jaltocan había una isla, fueron los primeros que llegaron a una isla, porque guardaba condiciones semejantes a las que vivían acá, precisamente en el Aztlán, Culhuacán, Chicomastoc, aquí en Guanajuato, en la laguna de Yuriria, que no se llamaba la laguna de Yuriria, ¿sí? Uh-huh. Se llamaba la laguna de Amequemacán, ¿sí? La laguna de Yuriria le pusieron los purépechas hasta que invadieron esa parte, que fue como en el 1467, ¿sí? Entonces, los primeros que se van son los otomís y van a una isla que se llama la isla de Jaltocan. Y las inmigraciones empiezan a irse. Los últimos que se van son los mexicas. Yo, como tú, principalmente tú y como muchos, queremos mucho a los mexicas, nos sentimos muy mexicas, pero no son los únicos ni los mejores, ¿sí? Y eso lo debemos de entender muy claro. Qué bueno que haces tú la puntualización sobre este cuadro que pusimos aquí, ¿no? O sea, México está constituido por... Esto es ciencia, ya lo he repetido también. México está constituido cuando menos por 30 etnias de las más importantes. Eso se obtiene cuando nosotros completamos el mapa genoma de los mexicanos, que se crea el Instituto del Genoma Humano Mexicano, que es el único instituto de un gobierno, ¿sí?
Y entonces encontramos, entre otras cosas, que estamos constituidos por genomas de 30 etnias diferentes, ¿sí? Y entonces, ya lo dije también, ¿no? Se crea un concepto que se llama, amerindia, la raza amerindia, ¿sí? Porque hay necesidad precisamente de crear, porque es un genoma que no compartimos con el resto del mundo. El estudio, aclaro, se hace en México, ¿sí? En toda la República Mexicana se hace una muestra estadística y tiene valor científico para decir que México así está constituido, ¿sí? Al norte un poquito menos, al sur un poquito más de las diferentes, de los diferentes genomas, ¿verdad? Pero entonces, regresando a Yuriria y a la Mecamacán, hay tanta gente ahí que empieza a migrar a los diferentes lugares. Solo eso lo habla el cronista. ¿Quién lo habla? El cronista Torquemada, y de él da las cifras, ¿sí? Y además el gobierno de México la reconoce y reconoce como el primer censo. Ayer había una discusión con unos que se creen muy mexicas y muy chilangos y decía que no había datos. No, sí existe el cronista del dato. No son 2 millones, como dice, son 3.002.003 personas las que salen con Jolot. Y entonces Jolot, para saber cuánta gente llevaba, ¿sí? Cuando entra al Estado de México y tiene su nombre precisamente, no me acuerdo ahorita el nombre en náhuatl, ¿sí? Pero ahí lo pueden consultar, en el internet, ¿sí? Se llama el lugar de la contaduría, porque él les ordena que tomen una piedra del tamaño del puño y hagan montones de 50,000 piedras para contarse a ver cuántos eran, ¿sí? Y entonces de ahí sale la cifra del cronista de 3.002.003 personas, ¿sí? Y los Aculúas, que son los de Jolot, también es un pueblo originario que se establece en Tenayuca. Primero llegan a un cerrito que se llama Jolot y por ahí se quedan un tiempecito, luego van a Tenayuca y luego un bisnieto de Jolot, que eso lo vamos a tratar también en otra plática también, la genealogía de Jolot y todo lo que hicieron, ¿sí? Se va para Texcoco y él es el que les impone a los chichimecas que deben de hablar náhuatl, porque esos chichimecas de Jolot, igual que los de Otomís, se resistieron a nahualizarse y no querían hablar náhuatl, seguían hablando ñañu o chichimeca, ¿sí? Entonces, de ahí se obtiene el dato de cuántos fueron en la migración de Jolot. Los otros no dicen. Se supone que de los mexicas eran muy poquitos, porque los mexicas, cuando vivían aquí en el Aztlán, era un pueblo poco significativo, ¿sí? Y eso no es de menospreciarlos. Está como si hablamos de Elon Musk, ¿sí? Para empezar, muchos creen que es gringo. ¿Es gringo Elon Musk? ¿De dónde es? Sudáfrica. Es sudafricano, ¿sí? Y todos creen que es gringo, ¿sí? Entonces Elon Musk no era de familia rica, no era de familia pobre tampoco, pero no era de familia rica, ¿sí? Incluso su papá estaba en Sudáfrica y su mamá se había venido, ¿sí? Elon Musk vivía con su papá, ¿sí? Y él sabía que tenía que emigrar a otro lugar donde él pudiera, pues, florecer. Le dice a su papá que se va a venir y pues su papá no le quiere pagar la universidad. Y entonces Elon Musk de todos modos se viene. Y Elon Musk se hizo rico, no en una generación, en un ratito, es el hombre más rico del mundo. Entonces, hablar de la verdad y la realidad de Elon Musk no es menospreciarlo. Ver a familias como las de Walmart, que son ricas y ricas de generación en generación, y que cada generación trae riqueza, ¿sí? No es menospreciarlas ni superapreciarlas tampoco, ¿no? Entonces nosotros, eso lo aclaro muy puntualmente, ni menospreciamos ni despreciamos a los mexicas, pero debemos de ubicarnos en nuestra realidad, ¿sí? El primero que empezó a distorsionar las cosas con los mexicas fue Tlacaele y es reconocido por todos. Él quemó los libros y los códices, no nomás los españoles. Tlacaele
destruyó la historia de los mexicas para reconstruirla e inventarla a su manera, ¿sí? Entonces, que los mexicas hicieron, sí, y lo más admirable es de que ser un pueblo muy pequeño, insignificante, pues logró ser en su momento uno de los pueblos más grandes, ¿sí? Entonces, el origen de los mexicas es precisamente en el Aztlán, que es el mismo lugar que el Culhuacán, que es la misma región, o sea, porque son regiones, no es un solo lugar, porque son regiones, el Culhuacán, el Chicomostrón, el Amequemacán. Entonces, nosotros ya hemos hablado con las autoridades de México, hemos metido oficios y lo vamos a volver a hacer otra vez para decirles pues que deben de reconocer cuál es su lugar de origen. Entonces, podríamos hablar de que estando, me permite la lámina, o sea, estando la lámina, estando la montaña, digamos, hacia esa zona es para los tlaxcaltecas, hacia esta zona es para los cuauhtémoc, hasta esa zona, hacia esta zona los zacatecas, más o menos así se dividían, creemos que se podrían haber dividido, ¿verdad? O era en la zona aledaña al cerro, bueno, aquí ya existe esta tribu, es más o menos lo que nos está contando este códice. No. Bueno, es el origen, pero posteriormente lo habitan por un tiempo y posteriormente cada uno empieza, como dice, a migrar, ¿verdad? Mira, estamos hablando de que es una región, que aquí trae incluso los nombres de la región, ¿sí? Que en el códice, y lo vamos a volver a ver, trae los nombres de la región, ¿sí? Que nosotros no le ponemos los nombres a la región. Aquí hay un historiador en Guanajuato, chipocludo, que se cree más chipocludo de lo que es, y éramos amigos, y de repente se dedicó a insultarme, diciendo que yo decía que era Mequemacán. Ni siquiera ya se imaginarán cómo le contesté, ¿sí? Que ya ni siquiera ha contestado, ¿no? Yo le dije que yo no digo que es Amequemacán, yo digo lo que dicen y dónde lo dicen, ¿sí? Y entonces, es una región, como decir que es la región de la Ciudad de México, ¿sí? La Ciudad de México tiene lo que es su catedral, el Palacio Federal, la plaza y luego las demás cosas alrededor, ¿sí? De lo más importante de una ciudad es la casa municipal o la casa federal, en el caso de la Ciudad de México, ¿verdad? Y de lo más importante de una ciudad es también su catedral o su parroquia, ¿sí? Entonces, el Chicomostoc era como la catedral y como el palacio municipal o federal de las etnias que estaban aquí alrededor. Otra mentira del arqueólogo plagiario, dice que los lleva a las cuevas del Chicomostoc. Las cuevas de la montaña del Chicomostoc a las que vamos, ¿sí? Y a las que los lleva el arqueólogo, no son el Chicomostoc. Son las cuevas que están en la montaña del Culhuacán, ¿sí? Pero la cueva del Chicomostoc, que es una sola cueva del Chicomostoc, que también queremos saber dónde está ubicada, pero que incluso hemos invitado a grupos de espeleología de Yucatán, de Guadalajara, de la Ciudad de México. Hay un grupo de espeleología que se llama el Chicomostoc en la Ciudad de México y nos menospreciaron. Los de Yucatán sí dijeron, sí, vamos, pero está muy lejos. Los de Guadalajara, un canadiense que se creía muy chipocludo, vino, no los encontró, ¿sí? Y entonces, la cueva del Chicomostoc es una sola cueva, porque aquí está marcando la entrada a una sola cueva con varios nichos, ¿sí? La montaña del Culhuacán y las cuevas del Chicomostoc siempre ha estado en posesión y sigue en posesión de los chichimecas. Los tarascos trataron de llegar y de apoderarse no pudieron, se tuvieron que estar a un lado.
También los huastecos quisieron apoderarse, no pudieron, ¿sí? Los nahuas, esos fueron más listos, ¿sí? No se quisieron apoderar, se fusionaron con muchos de los que estaban aquí precisamente, ¿sí? Y entonces tuvieron acceso precisamente a las cuevas del Chicomostó, a la cueva del Chicomostó, ¿sí? No es que cada uno de estos haya estado en un lugar así de la montaña, no es la relación geográfica, pero cada uno de estos pueblos, lo que sí es que estoy hablando bien fuerte y el micrófono está aquí, ¿verdad? Vamos a hablar más quedito. Estoy pensando que allá está el micrófono, pero aquí tenemos el micrófono. Igual allá, más debajo. No es que cada uno de estos pueblos tenía su altépetl por ahí. El altépetl de Jolot, que se llamaba Amequemacán, es precisamente lo que es Yuriria. Pero Yuriria es una ciudad fundada por los españoles, ¿sí? Hay un arquitecto muy amigo mío por ahí, muy respetuoso, buena onda, ¿no? ¿Sí? Que decía, a ver cómo está, ¿por qué no le ponen a Yuriria el nombre original que es Yuriria Púndaro? Le dije, porque pues ese no es el nombre original de Yuriria. Yuriria como ciudad lo fundan los españoles. Cuando llegan los españoles existía otra ciudad, otro altépetl que se llamaba Yuriria Púndaro, que ese lo fundaron los purépechas en el año 1467, más o menos, ¿sí? Pero antes de esos, y cientos y miles de años antes, existía un lugar que se llamaba Amequemacán, un altépetl ahí. Amequemacán está aquí. Obviamente, estos eran sensatos y los purépechas no lo fundaron encima, ¿sí? Porque una de las cosas que nosotros teníamos era que no destruíamos, ni aniquilábamos, ni avasallábamos a las otras culturas, ¿sí? A pesar de que eran tan enemigos, ¿sí? Y nosotros, no de los chichimecas, de los mexicas que en ese tiempo ya gobernaban, ¿sí? Está Amequemacán aquí y los purépechas fundan su Yuriria Púndaro a un lado, ¿sí? Llegan los españoles y no lo fundan aquí, lo fundan a un lado aquí Yuriria, precisamente, ¿sí? Entonces, el altépetl de los Aculúas, de Jolot, está ahí. Hemos, promovido. No, hemos sido tan indolentes y tan ignorantes de nuestra historia, principalmente los de aquí de Guanajuato. Ahorita les platico una cosa que nos acaba de pasar en esta semana pasada con los vecinos de ahí del rumbo, ¿sí? Que desconocemos nuestra historia. El altépetl del papá de Jolot, que era la capital chichimeca, está a unos 50 kilómetros más, unos 20 kilómetros, no sé exactamente, ¿no? Pero está muy cerquitas, ahí cerca de la laguna de Yuriria. La laguna de Yuriria se extendía hasta las faldas de donde está precisamente el altépetl de Peralta, que considero yo que es el altépetl precisamente de Huehuetlapayán. Entonces hasta allá estaba la laguna de Yuriria, se recorrió hasta acá ya, ¿sí? Y entonces ahí estaban precisamente otros chichimecas, ¿sí? Y los toltecas, ya te comenté que estaban en el altépetl de Tlaxcaltzin, que es Plazuelas. O sea, esos son los más conocidos. En realidad no sabemos dónde estaban los de Tlaxcala. No sabemos dónde estaban los de Tlaxcala, pero está lleno, hay cientos, miles de sitios piramidales alrededor de toda esta región, ¿sí? Desconocidos, sepultados, ignorados, ¿sí? Donde vivían todos esos pueblos originarios y originales que se fueron para allá precisamente, ¿no? Entonces, no sé si haya quedado contestada tu pregunta, pero más o menos así fue. Sí, o sea, estamos hablando de toda la zona, hablando de la actualidad, pues viene dando todos estos municipios, ¿verdad? De Valle de Santiago, Celaya, Jaral. ¿Qué otro agregaría usted ahí de la zona principal y base de...? No, pues la realidad es que precisamente es todo el Bajío de Guanajuato, ¿sí?
O sea, aunque el centro era precisamente la montaña y era el lugar donde existía el poder espiritual y el poder político, ¿no? Porque ellos entraban allí a las cuevas a alterar su estado de conciencia para tener, accesar a conocimientos de los que ni siquiera tenemos idea, ¿sí? De los que apenas nuestra ciencia está teniendo idea, ¿sí? Entonces era el centro, precisamente era como su catedral, como su parroquia, y era como su palacio federal o su palacio municipal, porque ahí se organizaban precisamente. De hecho, cuando los toltecas chichimecas llegan a buscarlos y entran a la cueva, los chichimecas, estos son los chichimecas, entran a la cueva a dialogar con los jefes. No es que ahí vivieran todos los pueblos adentro de la cueva, ¿sí? Sino que, pues es como si, bueno, ahora López Obrador y Claudia viven adentro del palacio, ¿sí? Pero el cardenal y el obispo no viven en la catedral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí no vivían los pueblos porque no es un lugar para vivir, ¿sí? Ellos vivían alrededor precisamente de la montaña y alrededor de todo el Bajío, precisamente, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, obviamente, los pueblos más poderosos vivían más cerca de la montaña porque tenían más poder, ¿no? Entonces, vivían en lo que es prácticamente todo el Bajío, y el Bajío comprende básicamente Guanajuato, pero Querétaro, parte de Querétaro, sí, parte de Jalisco y parte de Michoacán precisamente también, ¿verdad? Es lo que, pues es, así de los detalles más importantes que yo veo, pues es el escrito que rescata usted de aquí, de acá, ¿verdad? Y pues eso le ha dado muchas herramientas de exposición. Yo creo que a todos nos llama la atención y no, o quizás no nos llamaba la atención cuando no nos explican algo de que no es de nuestra zona. En esta ocasión tenemos este tema en común, que es la propia historia, ¿verdad? Por ahí nos va a hacer otra referencia a otro libro, pero también a ver si para finalizar nos platica un poquito de aquí de la zona, algunas curiosidades de las que usted ha piscado de las bibliotecas, como nos platica, y que son bien interesantes. ¿Qué tiene por ahí ahorita? A ver. Bueno, voy a hacer primero referencia a eso y luego a lo de la zona de por aquí, mira. No soy ratón de biblioteca, soy búho de biblioteca, ¿verdad? Y a veces no tiene tanto tiempo uno de ir, pero es una costumbre regresar. Tengo la suerte, la fortuna de que el universo me acomoda las cosas para encontrarlas, ¿sí? Todavía parte de suertudo. Por ciertas razones soy suertudo, ¿verdad? Sí, pero sí suertudo. Entonces ahora dije, ahora ya no quiero ver el internet ni andarme discutiendo tantos por el Facebook ni nada, ¿no? Voy a darme tiempo para seguir estudiando, ¿no? Entonces me fui a la biblioteca, me encontré con la sorpresa de que los libros ya no estaban. Y dije, como de costumbre, ya se los volaron. Y luego dicen que se los llevan a otra biblioteca, pero se los vuelan, ¿sí? Sí. Y entonces dije, bueno, antes de hacerla de todos, voy a revisar la biblioteca para ver si están o no están, ¿verdad? No, pues ya los habían movido. Y entonces los libros que normalmente consulto, que son como 100, ¿sí? Que no son, como te decía, no son privados de esa biblioteca. Están en casi todas las bibliotecas de México y en muchas de las bibliotecas municipales, ¿sí? Pero los ignoramos, ¿sí? Entonces estos, como eran muchos libros y casi nadie lee esos, en lugar de que los hubieran acomodado otra vez en el anaquel donde estaban, utilizaron nada más una fila del anaquel y amontonaron todos. Los que yo normalmente frecuentaba estaban a mero atrás, ¿sí? Y los que menos frecuentaba estaban adelante, ¿sí? Entonces dije, oh, que caray, ya los pusieron atrás, pero dije, bueno, voy a revisarlos de adelante, a ver qué hay, ¿no? No, aunque ahí estaban los libros, pues no le alcanza el tiempo a uno, ¿sí? Entonces empiezo a revisar y reviso el 92 y digo, este está interesante. Lo aparto, lo reviso y digo, esto voy a leerlo, ¿no? Brinco un poquito más y llego al 87 y digo, este está muy interesante, ¿sí? Lo aparto y dije, pues ya llevo 2. Entonces, como ya tenía poco tiempo, pues nomás tomé 2. Entonces me fui a la mesa, llego,
y lo abro, ¿sí? Y como te decía, ¿sí? Encuentro este libro que se llama La sumaria relación de las cosas de la Nueva España, ¿sí? Es más, ni caso le había hecho nunca, pues hay tantos que no le puedes hacer caso a todo, ¿sí? La sumaria relación de las cosas de la Nueva España, ¿sí? Entonces, me encuentro con que lo escribió Baltasar Dorantes de Carranza. ¿Sabes quién es ese güey? No. Nadie sabe, ni yo dije, ¿quién sabe quién será? Entonces lo trato de ubicar en el tiempo, porque hay que ubicarlo en el tiempo, y él lo escribe en el año, más o menos en el 1600. Y entonces hay que leer, y rápido, porque ya no tenía tiempo, ¿no? Entonces, este Baltasar Dorantes de Carranza es el hijo de otro Baltasar Dorantes, que emprendió él junto con Cabeza de Vaca. Esa historia de Cabeza de Vaca le vamos a dedicar también una plática a él nada más, es muy interesante. Cabeza de Vaca era un empoderado español que se dio cuenta que aquí había lana y riquezas y pues dijo quiero más y se vino para acá y entonces organizaron una expedición de 600 españoles, ¿sí? Junto con otros nativos y mestizos y no mestizos, y entonces subieron precisamente, había que subir a pie, todavía no estaba el tren de Aztlán, entonces empezaron a subir precisamente hasta Sinaloa, que ya habían llegado los españoles ahí, y de Sinaloa brincaron a lo que nos despojaron. Dijimos que no íbamos a hablar de eso, ¿verdad? Atravesaron desde Sinaloa, subieron todavía por Sonora, ¿sí? Por California, torcieron a la derecha, Nuevo México, Utah, Wyoming, toda esa parte, Texas, hasta llegar a Florida. Se llevaron una chinga apocalíptica, y cuando llegaron a Florida, ya nada más quedaban 3, cabrón. Sí, de 600 quedaban 3, ¿sí? Y Cabeza de Vaca en particular, les comentaba precisamente que hay una película que se llama Cabeza de Vaca, ya es vieja, ha de ser grabada, no me crean mucho, ¿no? Pero ha de ser como de los 70, 80, si no es que de los 60, pero está muy buena la película, ya es poco conocida, pero vale la pena buscarla, ¿sí? Se llama Cabeza de Vaca, ¿no? Así se apellidaba, no es que tuviera una cabeza de vaca, así se apellidaba este cuate. Alvar, ahorita me estoy acordando, Alvar Cabeza de Vaca. Después contamos esa historia de él que está muy interesante, ¿no? Pero entonces él llega a la Florida y ahí precisamente se encuentra con unos nahuales, ¿sí? Hombres de poder, ¿sí? Porque aquí no había chamanes. Lo primero que debemos de hacer es identificarnos con nuestro propio lenguaje, que es el náhuatl, ¿sí? Y otros lenguajes originarios que son 68, ¿sí? Los actuales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no podemos decir chamanes, ni les podemos decir de otro nombre, ¿no? Todos mundo que chamanes. Aquí no había chamanes, aquí eran nahuales. Él se encuentra con unos nahuales que prácticamente lo esclavizan, y es más, no lo tenían amarrado, él se iba huyendo porque lo tenían como esclavo literal, ¿sí? Y él huía y se regresaba otra vez porque lo tenían atrapado a través de la magia, digamos de la magia de los poderes de la mente, ¿no? Y entonces, después de mucho resistirse a estar con ellos, pues se hace amigo de ellos, y entonces ellos le enseñan a ser hombre de poder. Y entonces se cuenta de Alvar Cabeza de Vaca en la historia, porque él escribe un libro también, y de ahí es donde se desprende la película, ¿sí? Que le enseñaron a hacer cosas asombrosas de magia, como las que hacía Pachita, que ahora que muchos conocemos a Pachita, ¿sí? Incluso a resucitar muertos. Aunque parezca, nos van a criticar más todavía nuestros cuates, y más los que no son cuates, ¿verdad? Sí, pero pues bueno, sí. Como decía, ¿qué decía Cervantes? De los perros ladran.
es que avanzamos. ¿Sí? Entonces, cuando él regresa, nada más regresaron 3, les decía, y esto va a que uno de los regresadores, está interesante esa historia, luego le platico más, ¿no? Él regresa, y uno de los que regresa con él es el papá de él que escribió esto, precisamente, que también era un hombre rico y empoderado, y que luego le dan ciertas propiedades aquí, los mismos españoletes se los quitan, porque entre los mismos españoletes se quitaban las cosas, no me digas la iglesia, entonces, el que escribe esto es el hijo de ese que andaba con Alvar Cabeza de Vaca, y ya les dimos el nombre, ya les enseñamos el de y aquí les vamos a leer lo que dice él. Él primero platica, y eso es interesante conocerlo, Él platica, ya había otras fuentes, pero aquí encontramos la fuente original, Él platica de cómo la Nueva España establece su capital. Y entonces había unos que decían que le hicieran en Texcoco, otros no, que le hicieran más para acá, otros que más para allá, otros en Tlaxcala, y cada quien quería hacerla en diferentes lugares, Le atribuyen a la Malinche, aunque aquí no lo dice, le atribuyen a la Malinche, porque ya ves que la Malinche era abusada, es más, no sé por qué no las toman las feministas y las mujeres como prototipo de la mujer mexicana, esa era chingona. Cuénteles las historias. Entonces, ya después contamos la historia, ¿no? Cuentan algunos que la Malinche le dio 3 apes a Cortés y le dijo, ¿cómo quieres hacer la capital por allá y por acá? Y no les hagas caso a esos. La capital la tienes que hacer encima de la capital de los mexicas de Tenochtitlán para que muestre y se quede demostrado que estamos encima de ellos y que somos los que gobernamos. Y no se refería nada más a los españoletes, porque los que gobernaban en ese tiempo eran los que estaban aliados con los españoletes, los tlaxcaltecas, los totonacas, que se aliaron también con ellos, fueron los primeros que se aliaron, el jefe gordo se alió con ellos, Los que más se aliaron y los que definieron la situación fueron los aculúas, los de Texcoco. De ahí salió la estrategia para partir de su madre a Tenochtitlán, porque los mexicas habían traicionado a los aculúas en la Triple Alianza y se los habían agandallado, Entonces, la Malinche le da 3 apes a Cortés y le dice, tienes que hacerla aquí, De la misma manera en que le dio zapes cuando Cortés quería ir directos a Tenochtitlán, a apoderarse de Tenochtitlán, le dijeron, no sea tarugo, pues ustedes son 500 y aquellos son 1000, se los van a comer, bueno, se los van a... Pues, los van a dominar, Entonces, porque la Malinche en realidad, es la estratega de toda la historia de México, Y entonces, precisamente, por eso ahí se hace la capital, Y entonces él comenta precisamente que los españoletes dijeron, aquí hacemos la capital, y dijeron, y para pretextar que se hiciera la capital, aquí lo dice él, dijeron, si ellos han estado tantos años aquí, pues aquí podemos hacer la capital, porque ellos no la querían hacer ahí, pues era un desmadre hacerla precisamente ahí en Tenochtitlán y en la laguna. Tenochtitlán abarcaba un área de 12 kilómetros cuadrados. 12 kilómetros cuadrados es 4 kilómetros por un lado y 3 kilómetros por otro lado. Y 4 por 3 son 12. Es un área muy chiquita. Todo el fin de semana tuve un pleito con unos 2 o 3 cuates que se creen que la Ciudad de México es Tenochtitlán. Es más, un amigo mío, que éramos buenos cuates, se anda muy metido en eso, me dejó de hablar y me echó de pleito porque también decía que ese era Tenochtitlán. Le dije, si Tenochtitlán ya quedó sepultada, eso no es Tenochtitlán, es la Ciudad de México, Entonces, resulta que decidieron ellas hacerlos ahí, pero el cronista decía que ellos se excusaron que la hacían ahí, que porque ya los mexicas tenían mucho tiempo ahí y que iba a ser buena idea hacerla ahí, pero no se daban cuenta en el problemón que se metían en hacer la Ciudad de México ahí, porque era un lago, y lo primero que iba a pasar es que le iban a partir, como sucedió ya, que le partieron su madre al lago, y hicieron el monstruo de Ciudad de México precisamente,
Ujú. Pero eso no es lo importante de este. Eso es importante. Pero lo importante de este, que aquí está, y yo creo que a la hora de la edición incluso metes tú las hojas, ¿verdad? Sí, ahí les pongo. Dice, está platicando precisamente, es de saber que todos los indios que hoy tienen poblada esta tierra, toda Nueva España, es gente advenediza. O sea, advenedizo es el que no es de allí, sino que llega de allí, ¿sí? Es gente advenediza de aquella parte de Teoculhuacán, Aztlán, que llaman las 7 cuevas Chicomostó, hacia el Nuevo México. Yo leí textual esto, y por como yo sé que no me creen y que dicen que yo he hecho muchos cuentos, le vamos a pasar la transcripción de eso. Además, aquí estamos citando quién es. Vamos a citar la página. Hay que ser muy didácticos y muy... ¿sí? 17. Es la página 17, la página 17 de la sumaria relación de las cosas de la Nueva España, ¿sí? Escrita por Baltasar Dorantes Carranza, ¿sí? La página 17 es el tercer párrafo. Esa es historia científica, ¿sí? No es cuento de nosotros, ¿sí? Entonces, volvemos a confirmar aquí que nosotros no le ponemos el nombre ni de Aztlán, ni le ponemos el nombre de Amequemacán, ni le ponemos el nombre del Chicomostó, ni le ponemos el nombre de Teoculhuacán, ¿sí? Pero por sobre todo, nosotros decimos que es el mismo lugar porque hay fuentes y relaciones y hay códices y hay cronistas que así lo dicen, como en este caso. Pero lo más importante, Francisco, como toda cosa científica, todas las ocurrencias, hipótesis, tesis, se deben de contrastar con la realidad para ver si siguen siendo válidos. Uh-huh. Y lo que nosotros decimos, tanto de la ubicación como la que traes ahí del Aztlán, uh-huh, como de esto, es que lo contrastamos con la realidad geográfica del Bajío y de los alrededores de la laguna de Yuriria y de la aún hoy conocida como montaña de Culhuacán, ¿sí? Y entonces se empalma y coincide. Entonces por eso tiene valor histórico y valor científico lo que nosotros decimos, uh-huh, como dirían por ahí, aunque no lo puedan creer. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Ya. Ajá. Bueno, ahí para finalizar, y como nos contaba el abuelo Arredondo, en una historia de su abuelo, que hasta incluso quedó un nombre en una de las calles de Valle de Santiago, y es como dice, bueno, nos está contando la historia, quizás a él sí empíricamente, pero queda evidencia, no sé si todavía vigente el nombre de la calle, y si no, por lo menos en la historia, pues ahí de que en algún punto la nombraron, no sé si la inauguraron, pero pues mucha gente conoció y vivió y queda contrastado ahí con una historia. Entonces, pues así ya nos irá contando más historias ahí de la ciudad y lo que podamos ir aportando aquí hacia la cultura. Pues muchas gracias otra vez, ¿verdad? Yo creo que se nos va rápido el tiempo, pero pues con mucho ánimo de seguirle echando muchas ganas y pues muchas gracias por el apoyo también a los que nos apoyan. Un saludo a todos. Y muchas gracias a mi esposa que nos ayuda ahí con la grabación. Con la grabación, ya es la directora de de video. Saludos a todos. Ajá. Bueno. Francisco.